Muy buenas tardes, maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo 7, en el cual está conformado por Omar Cus, Abraham Paul, Ulises Hidalgo, Brian Co y su servidor. El tema que nos tocó exponer son materiales y técnicas principales utilizados en la época medieval. El objetivo del tema es dar a conocer distintos materiales y técnicas principales en la época medieval para convertir sus pigmentos e ilustrar sus obras. Más adelante podrán observar sus pinturas con dicho material y técnica utilizadas. Introducción. Se hablará acerca de la época medieval y los diferentes materiales que se llegaron a utilizar para poder pintar o llegar a crear las obras, así como sus diferentes técnicas que aplicaban en el arte en la Edad Media, y una breve descripción de lo que son los materiales que fueron encontrados que usaban para ese tiempo. Mi nombre es José Luis Medina. Yo les explicaré un poco sobre los materiales utilizados en la época medieval. En la prehistoria, nuestros antepasados representaron mediante el dibujo lo que consideraban importante transmitir o expresar. Utilizaron como soporte huesos, piedras, techos y paredes de las grutas para ilustrar sus obras. El carbón era sacado de las fogatas y la sanguina era obtenida de piedras rojizas o óxido de hierro. Como podemos observar, nuestros antepasados necesitaban de estos materiales para poder realizar sus dibujos y expresar sus ideas o animales que ellos cazaban. De igual manera, utilizaban los materiales para poder sacar sus pigmentos, que a continuación les explicará mi compañero Omar. Mi nombre es Eric Omar. Voy a presentarles los materiales utilizados en la época medieval, especialmente los colores. El primero de todos es el color rojo. Este era extraído ya sea con el sulfuro de mercurio, con el tetróxido de plomo, lo cual estos colores eran hechos a base de insectos como la cochinilla, la laca, o también este color era extraído ya sea por el ferriendo de un óxido de hierro. El amarillo, este color es hecho a base de plantas tales como la reseda, la cúrcuma o el azafrán. El color del amarillo, tierra ocre, oro pimente o con el trasfuro de arsénico. El verde, compuesto de a base de plantas tales como las bayas de frangula o compuestos de cobre tales como el jardinillo, también conocido como el de verde gris o la malaquita. El azul marino, hecho de mineral de lapiazul, sustancias hechas a base de plantas tales como el añil. El blanco, plomo blanco, o también como la escama blanca, o carbonato de plomo, o con la tiza. El negro, ya sea por el carbono, o de fuentes como el hollín, el carbón vegetal, los huesos, o el marfil quemado. El dorado, a base de oro, ya sea en formas de láminas extremadamente finas, o pulverizados, o esparcidos en una forma de arabiga, o huevo, llamado oro caracola. Y de último, el plateado, la plata, también en formas de láminas, o pulverizado, así como en el oro, o también con láminas de estaño. Bueno, por mi parte es aquí. El arte medieval se expresó en muy distintos medios a través de diferentes disciplinas artísticas, técnicas y géneros: arquitectura, escultura, orfebrería, manuscritos ilustrados, la miniatura y la caligrafía, frescos, pintura en tabla y mosaicos. El manuscrito ilustrado es una de las técnicas principales utilizadas en la época medieval. El texto solía hacer primero, lo segundo era cortar las hojas de pergamino o vilerán en el tamaño que el autor consideraba apropiado. Después de que la configuración general de la página fuera planeada,
Por ejemplo, el tipo de letra que iba a llevar, qué tamaño de borde, etc. La página era tenuamente marcada con una varilla puntiaguda y el amanuense comenzaba a trabajar con tinta y pluma o plumín, la caligrafía dependiendo siempre de los gustos y costumbres locales. Buenas tardes, compañeros maestros. Mi nombre es Abraham Paul y a mí me toca hablar sobre el trabajo en varias capas. Se decía que en aquella época los materiales recibían varias capas antes de que se aplicara la última pintura. Para esos estratos previos se utilizaba el temple de cola, que era una de las técnicas que se utilizaban en aquella época. Prada explica que se extraían de los huesos y de los cartílagos de mamíferos pequeños o de las espinas de los pescados. Era como un tipo de gelatina viscosa en la cual se utilizaba como pegamento. Se aplicaba a la madera y luego al carbonato cálcico para hacer como un yeso. De hecho, estos materiales todavía no existen y se pueden encontrar, aunque ya no son muy utilizados debido a que ahora es todo químico y artificial. Antes se utilizaba la yema de huevo mezclada con pigmentos minerales naturales que se hacían como una mezcla, se pinta y queda muy estable. De hecho, con colores muy vivos como antiguamente. De hecho, en aquella época la técnica más común para la pintura clásica fue el temple al huevo, en la cual solo utilizaban la yema del huevo y la clara en la membrana se descartaban. A continuación igual le hablaré sobre la pintura del temple. Es una técnica pictórica que consiste en disolver el pigmento en agua y templarlo, o engrosarlo con huevo, caseína, goma o alguna solución de glicerina. La pintura del temple es una técnica pictórica más antigua que se conoce. Las pinturas murales del antiguo Egipto y de Babilonia y las del periodo mesiánico en Grecia están probablemente realizadas al temple con un aglutinante de yema de huevo, en algunos casos se añadía un poco de vinagre. Igual se podía conocer como dos tipos de temple que había: temple de huevo, la forma más común de la pintura clásica, el temple. Esta técnica solo se suele utilizar el contenido de la yema del huevo. La clara y la membrana de la yema se descartan. Igual está el tempera grasa. En esta se añadía aceite en proporción con la yema. Se produce un medio soluble en agua con muchos de los efectos del color del óleo, aunque no se puede pintar densamente. Una de las desventajas del temple es que no se podía aplicar en capas gruesas como el óleo. La tempera rara vez tiene la profundidad del color y la saturación a la que el óleo puede llegar. Una de las técnicas principales que se utilizaba en la época medieval era la técnica del fresco. Como podemos observar en la imagen, es una pintura con la técnica del fresco, la cual consiste que es una técnica artística en la que se pinta sobre una capa de estuco húmeda con pigmentos minerales diluidos en agua. Al secar la cal, con el cambio químico se aglutinan los pigmentos y se fijan los colores, volviéndose insolubles al agua. Bueno, para cerrar ya con este tema, voy a dar acá la conclusión sobre nuestro trabajo. Básicamente, en este tema pues abarcamos el arte medieval. Como en el equipo anterior explicó los diferentes tipos de etapas del arte medieval: el alta, la media y la baja, el arte gótico. Nosotros nos enfocamos más en las técnicas, materiales, al igual que también hablamos de los componentes químicos que sacan de los colores, desde que estos se aplicaron durante la realización de murales y también en la realización de las miniaturas. Y en fin.